Continuando con la mesa número 2, vamos a seguir con la presentación de José Marte Avi Erazo Pérez. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, UAM 1, alumno de posgrado en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, colaborador en diversos proyectos de investigación sobre sociología, salud mental y psicoanálisis en UAM, UNAM, IMPAC e Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñoz. Coautor en capítulos de libros y artículos académicos, auxiliar de docente en la UAM 1 y en la UNAM. Adelante, por favor. El trabajo que nos va a presentar es La batalla descultural en América Latina, los nuevos ideólogos de derecha, una crítica humanista. Bueno, es siempre un gusto, ¿verdad?, poder compartir en estos eventos y sobre todo, pues en un día tan especial. Hoy es el aniversario luctuoso del maestro fundador de este instituto, 45 años, ¿verdad?, de su trascendencia, pero dejando un legado, pues, sumamente interesante y aún vigente, ¿verdad?, que lo han retomado diferentes autores, académicos contemporáneos, ¿verdad?, y muchos otros teóricos, pues de la sociología, la filosofía, la ciencia política y la psicología social, ¿no? Bueno, la reflexión que yo voy a compartir es precisamente sobre estos movimientos, ¿verdad?, intelectuales ideológicos que se hacen llamar de nueva derecha. Hay casos muy significativos de los cuales, pues bueno, ya estaré hablando, pero en particular me llama la atención el de unos intelectuales, ¿verdad?, o no sé cómo llamarlo, críticos, ¿verdad?, de la izquierda, argentinos, ¿no? Uno de ellos, un caso muy particular, es Agustín Laje, que se ha vuelto como una figura mediática, ¿verdad?, y como muy popular dentro de todos estos ámbitos, ¿no? Precisamente por la manera de argumentar, ¿verdad?, muy precisamente al estilo, pues bueno, de los estilos precisamente confrontativos de cierto tipo de intelectuales, ¿verdad?, de izquierda, en años anteriores, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a empezar a platicar sobre esto, ¿verdad? La batalla descultural en América Latina, los nuevos ideólogos de derecha, una crítica humanista. El prefijo des, de acuerdo a la Real Academia Española, es una figura gramatical que denota negación o inversión de la palabra simple a la que va antepuesto. En ese sentido, descultural significa falta de cultura, tal como lo vemos en el discurso y diversos textos de los nuevos ideólogos de la derecha en América Latina. Un ejemplo de ellos es el desintelectual Agustín Laje. Este personaje en particular se ha apoderado de su influencia y ha fortalecido su prepotencia en la cultura de la sociedad contemporánea, malinterpretando e incluso deshaciéndose en su discurso y diferentes textos de verdaderos conceptos y valores culturales, como lo son humanismo, comunidad, libertad, amor, fraternidad, utopía, derechos humanos, ética, crítica, sexualidad, género, identidad, y con precaria o nula concepción de lo que es el bienestar emocional, la salud mental y la salud en general, anteponiendo prejuicios y desconocimientos de sus argumentos para hacer una crítica pueril a la izquierda latinoamericana, a la cual llaman progresista o progres. No hay que olvidar que el término progreso se identifica más con una ideología liberal de centro derecha, ¿verdad?, que con una ideología de izquierda marxista propia de pues los intelectuales y los diversos movimientos en América Latina. En ese sentido, bueno, hay autores que plantean tres tipos de ideologías, que son la derecha o el conservadurismo, ¿verdad?, de centro, que son los liberales, y la de izquierda, que es el marxismo, a la cual precisamente pertenece Erich Fromm. Él está en una transición precisamente igual que algunos teóricos de la Escuela de Frankfurt, como Jürgen Habermas, ¿verdad?, que comenzaron siendo críticos, ¿verdad?, intelectuales de izquierda, y poco a poco fueron optando, de acuerdo al momento histórico y a las mismas condiciones sociales que se daban en el entorno, a una visión más como de centro-izquierda, es decir, una socialdemocracia. Muy cuestionada también por diferentes pues, personajes de la izquierda más radical, en el sentido confrontativo, no desde la raíz, como decía el maestro, ¿verdad? Entonces, bueno, para el profesor Karl Meinheim, sociólogo y filósofo alemán del siglo XX, en su ya clásico libro, Ideología y Utopía,
plantea que las ideologías son construcciones interpretativas que buscan justificar y estabilizar, ¿verdad? Y establecer un determinado orden social, ocultando la verdadera naturaleza de la desigualdad en cualquier sociedad. Por su parte, las utopías inspiran a la acción colectiva, movimientos sociales, para alcanzar una transformación radical. Esta sí, en la más pura acepción fromiana, un cambio desde la raíz de la propia sociedad. Como un dato curioso, Karl Mannheim tenía también su cubículo, su oficina, precisamente en el edificio donde estaban los teóricos de la Escuela de Frankfurt cuando estaba la primera generación y pues el maestro Fromm fue el primero en encabezar la primera investigación de este Instituto de Investigaciones Sociales, que fue con este libro que se publicó hace algunos años por Fondo de Cultura Económica al español, ¿verdad? Que es Obreros y Empleados en Víspera del Tercer Reich. Es muy interesante porque muchos del pensamiento sociológico de Fromm, ¿verdad? Pues tiene mucha similitud con otros intelectuales sociológicos y filósofos, ¿verdad? De esta época, como lo son Karl Mannheim, Norbert Elias, Robert Nisbet, ¿no? Es ahí como un dato bastante significativo y bastante interesante. Entonces, bueno, no hay que olvidar que el maestro Fromm también tiene una recopilación de textos, ¿verdad?, que está en Paidós, el cual precisamente se le llama el humanismo como utopía real, ¿no? Entonces, esto es como una acepción muy parecida precisamente a lo que se plantea, ¿verdad?, en este concepto de este maravilloso libro del profesor Karl Mannheim, ¿no? Bueno, la base de la ideología de los grupos de derecha en esta zona geopolítica, como lo es América Latina, es el conservadurismo, cuya doctrina son los buenos usos y costumbres, ¿verdad?, los juicios morales, la defensa del libre mercado y la propiedad privada, la explotación de los recursos humanos y naturales. En este sentido, nosotros hemos identificado tres tipos de derecha. Una es la derecha partidista, participa en procesos electorales y democráticos, ¿verdad?, con un fuego y clérigos. Ejemplos de algunos de estos partidos políticos son el PAN aquí en México, la Libertad Avanzada de Milei en Argentina, ¿verdad?, y el Partido Social Liberal de Bolsonaro en Brasil. La derecha activista, el más claro ejemplo, ¿verdad?, fue pues el movimiento encabezado por el empresario regiomontano Gilberto Lozano, llamado Frena. La tercer tipo de derecha, ¿verdad?, que aquí estamos como identificando, es la derecha intelectual, ¿verdad? Ejemplo de estos intelectuales orgánicos en términos de Gramsci, ¿verdad? Y probablemente el más conocido, Enrique Krause, que se sabe pues de los vínculos que tiene con Televisa, como el intelectual de Televisa, ¿no? Gran amigo de Octavio Paz un genio, evidentemente, pero Krause, pues bueno, es como de estos, pues, intelectuales, ¿verdad?, que están orgánicos, como lo llamaba Chino en ese momento, al servicio precisamente de los voceros del gobierno en turno, ¿verdad?, que era precisamente pues el PRI, ¿no? Además de los neo, como Laje y Márquez, ¿verdad?, en Argentina. Son personas con educación universitaria, incluso hasta con posgrados, que escriben bien y fluido en algún de Márquez, ¿verdad?, y que dan conferencias en centros educativos creados por empresarios y clérigos. Una notoria influencia intelectual de los neo son los textos de la escritora rusa Ayn Rand, fundadora de un movimiento que se denomina como objetivismo, con varios sesgos, ¿verdad?, epistemológicos, no tiene una base epistemológica sólida, ¿verdad?, y cuya obra más conocida es La Rebelión del Atlas, es una novela, ¿no? Su principal tesis es defender la actitud egoísta, narcisismo, como la base y columna vertebral del bienestar, la libertad y la prosperidad humanas. Ayn Rand también pues, ha sido como una intelectual que ha influido en las ideas de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, ¿verdad?, de pues, la derecha más conservadora, de los imperios más grandes en la sociedad contemporánea, y que también estudió Fromm, ¿verdad?, la sociedad estadounidense y la sociedad inglesa. Cabe mencionar que estos tres grupos de derecha citados anteriormente también tienen diferencias entre ellos, sin embargo, básicamente defienden lo mismo, ¿no? Bueno, es notable cómo estos tres grupos de derecha utilizan casi las mismas estrategias de confrontación que históricamente han sido utilizadas por ciertas fracciones de izquierda, como son el adoctrinamiento por medio de textos, volantes y panfletos,
El corporativismo y clientelismo acarreó de votos propio del sistema político mexicano en tiempos del PRI y que pues sigue siendo vigente tanto con el PAN como actualmente con Morena también, ¿verdad? Y bueno, plantones y marchas, ¿no? Un ejemplo de esto fue el movimiento precisamente de Gilberto Lozano, que recuerdo que fue en época, principios de la pandemia, ¿verdad? Cuando hace este movimiento, ¿no? Con Frena, ya hace toda una marcha en defensa precisamente del INE y van y se plantan precisamente en el Zócalo con casas de campaña, pues bueno, que eran habitadas por indigentes, ¿verdad? Y pues por personas un poco atípicas precisamente al movimiento, ¿no? Y que incluso, pues bueno, la actual presidenta, en ese entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, decía que era como muy parecido a un performance, ¿no? Porque salieron algunas cuestiones de que el viento se llevó algunas casas vacías y supuestamente era un plantón masivo que ahí se estaba haciendo, ¿no? Bueno, ¿qué es precisamente lo que plantea esta nueva derecha? Bueno, esta nueva derecha plantea una actitud egoísta, narcisista, que pueda garantizar la construcción de una sociedad en la que sus miembros aspiren a su máximo bienestar y progreso, fundamentada en una práctica continua de la más estricta racionalidad instrumental, calculando costo-beneficio. Es decir, en tomar de la comunidad lo que cada miembro necesita sin que nadie tenga que intervenir, dada su concepción moral y cívica, ¿no? Así cada quien puede tomar lo que quiere, lo que cree necesario, ¿verdad? Y es una racionalidad instrumental, costo-beneficio, en la que cada quien puede apropiarse de los recursos de la naturaleza, ¿verdad? Según sus posibilidades y sus capacidades, ¿no? El individuo que ve por sí mismo y no por el bienestar común e interés colectivo, es decir, por la práctica de un individualismo absoluto, ¿no? Como podemos notar, el planteamiento anterior se opone al humanismo de Fromm, el cual promueve la superación del narcisismo, ¿no? El desarrollo de las potencialidades humanas, el amor sobre el odio, la libertad sobre la dependencia y el trabajo productivo sobre el trabajo enajenante. También es contrario al concepto de salud mental humanista, el cual se caracteriza por la capacidad de amar y crear, por la liberación de sus vínculos incestuosos con el clan y con el suelo, por un sentimiento de identidad basado en el sentimiento de sí mismo, como sujeto y agente de las propias capacidades, por la captación de la realidad interior y exterior a nosotros, es decir, por el desarrollo de la objetividad y la razón. Estos, evidentemente, son principios básicos y muy necesarios en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? A lo cual precisamente, pues bueno, es como parte precisamente de esta pues bueno, de esta crítica, ¿no? Que yo estoy haciendo a estos pues, autores intelectuales, ¿verdad?, de derecha, que pues bueno, efectivamente han utilizado como cierto tipo de recursos de la izquierda, la confrontación, el golpeo, la distorsión precisamente como de diferentes argumentos, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, evidentemente se basa como mucho en estrategias pues que antes utilizaba la propia izquierda o los grupos más confrontativos de la izquierda, ¿verdad? Para pues hacer frente, ¿no? Esto se ve mucho en los medios universitarios, en los sindicatos, ¿verdad? Y pues bueno, la derecha ha asumido como ha copiado este tipo de estrategias como para hacer una imposición ideológica, ¿verdad? De lo que son pues estos principios y valores, ¿no? Es decir, es parte precisamente como del adoctrinamiento, ¿no? Algo que efectivamente conviene mucho como a los gobiernos, ¿por qué? Porque van creando sus bases, ¿verdad? Con pues esta ideologización, ¿verdad? A partir precisamente como de estos principios de derecha. Ahora, lo que también es muy importante notar en todos estos aspectos es precisamente por qué después de, como fue en el caso de Brasil, ¿verdad? O en el caso de Argentina, que llegaron gobiernos de izquierda, por primera vez en Chile pasó lo mismo, ¿no? Y algo sucede ahí, ¿verdad? Que efectivamente después vuelve a tomar o vuelve a resurgir la derecha en los cotos de poder. Esto, bueno, también nos habla, esto podrá ser tema de otra ponencia en algún otro momento, ¿verdad? Pero también nos habla del trabajo, a lo mejor poco efectivo desde cierto tipo de imaginario, ¿verdad? Social, que está haciendo también la izquierda. Entonces, en ese sentido, creo que sí se debe ser como muy autocrítico, ¿verdad? La propia izquierda para saber qué es lo que no están haciendo bien, qué se está haciendo mal, ¿verdad? Para que precisamente, pues bueno, se pierdan estas oportunidades dentro de un sistema social democrático, ¿verdad? Y asciendan los grupos, pues, de derecha, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí como esta reflexión que les comparto. Gracias.